Buenos días, gracias por su presencia. Mi nombre es Mario Arriola, estoy a cargo de la Dirección de Divulgación de la Ciencia y Tecnología y me da mucho gusto recibirlos este día en el primer seminario del año de divulgación que vamos a iniciar en unos minutos. Le voy a pedir a mi colega, la ingeniera directora de Formación de Capital Humano Especializado, Blanca Rebollar, que nos dé unas palabras y presente y dé inicio de la plática. Pues Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bienvenidos a la Agencia Espacial Mexicana. Trabajamos en la coordinación de formación de capital humano especializado. En el campo espacial yo estoy a cargo de la Dirección de Formación de Capital Humano Especializado. Adelante, por favor. Bueno, el tema que tratamos el día de hoy es diseño y construye tu cáncer. Adelante, vamos a tratar qué es cáncer, ¿no? Para alguna persona que no esté familiarizada. Adelante. Bueno, en la coordinación de formación de capital humano, básicamente tenemos como tres grandes rubros. Uno es la divulgación de la ciencia y tecnología espacial, que está a cargo del ingeniero Mario Arriola, que ya lo conocieron. Está la dirección a mi cargo, que es formación de capital humano especializado, y nosotros nos enfocamos en los estudiantes de preparatoria que tienen ya alguna especialidad técnica, las licenciaturas y los posgrados. En el caso de la divulgación, pues es a partir de kinder hasta preparatoria y para la población en general. Y por otro lado tenemos una sugerencia que está a cargo de la doctora Amanda Gómez, que está aquí al fondo. Ella está encargada de desarrollo gubernamental, entonces ella se encarga de ver todos los programas gubernamentales de tal forma que puedan ser beneficiados a través del uso de la ciencia y tecnología espacial. Bueno, adelante, por favor. En la dirección a mi cargo tenemos diferentes estrategias. Ahorita solamente vamos a tocar parte de una de las estrategias, que es aprendizaje basado en proyectos, que es una forma en la que podemos apoyar a los jóvenes estudiantes, a las universidades, dentro de las materias que ya llevan en las carreras. Entonces, una de las cosas que queremos desarrollar son los satélites, o sea, que haya más personal capacitado en el país para diseñar, construir y lanzar satélites. Entonces aquí podemos ver en esta escala de tiempo y de complejidad que por un lado el primer escaloncito serían los picosatélites educativos CANSAT. Aquí pueden ver un pequeño diagrama. Son satélites que caben en una lata de refresco, son satélites educativos, entonces estos no los mandamos al espacio, pero son el primer, como les mencionaba, el primer escalón para poder lograr que los estudiantes empiecen a familiarizar con todos los subsistemas que componen un satélite. Ya posteriormente, cuando haya estudiantes con esta pequeña parte que ya la dominen, entonces ya podemos pasar a los nanosatélites CubeSat. Estos son satélites de tamaño de 10 centímetros, son cubos, y estos sí ya se mandan al espacio. Luego ya jóvenes estudiantes que ya pudieran participar en CubeSat perfectamente, después ya pueden participar en un microsatélite. En un microsatélite, por la complejidad, por el costo y por el tamaño, es posible que un estudiante no complete el proyecto, pero que sí participe en una parte. Y lo mismo para el caso de los CubeSat, no lo desarrolla un estudiante en su totalidad, sino participa en alguno de los subsistemas. ¿Cómo le muevo a que sea por más tiempo? Puede hacer un proyecto en su totalidad. Adelante. Los picosatélites educativos cáncer nos han gustado porque tienen todas estas ventajas que se presentan aquí. Por un lado, son picosatélites que se pueden desarrollar en un corto plazo. O sea, formando un equipo de estudiantes, perfectamente pueden terminar uno en su lapso de un semestre, dedicando, digamos, que los tiempos libres que puedan tener después de sus tareas, después de sus exámenes.
El costo es bajo, estamos pensando más o menos de 4 a 5 mil pesos, el más económico, hasta uno muy completo que serían del orden de 10 mil pesos. Entonces está perfectamente alcanzable dentro del tiempo y de los presupuestos de una universidad mexicana, de un estudiante. Y por otro lado, pues nos permite desarrollar un sistema satelital desde el principio, desde la planeación hasta la operación. Y por un lado, si hay algún error, si hay alguna falla, pues eso nos permite poder analizar el porqué de la falla, sin las consecuencias que esto mismo ocasionaría si tuviéramos un satélite ya mucho más grande. Adelante. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, cuando se formó la Agencia Espacial Mexicana, que esto fue en noviembre de 2011, y se formaron las diferentes coordinaciones, encontramos que para difundir esa tecnología en el país no contábamos con suficientes profesores calificados. De hecho, todavía no tenemos suficientes profesores calificados en el país, pero ya iniciamos. Y por otro lado, no teníamos kits para poder desarrollar los cursos aquí en México. Entonces, bueno, en el 2010 hubo un primer profesor que se capacitó en Japón en un curso internacional, proviene de la UNAM. Posteriormente, ya a partir de 2013, por parte de la Agencia Espacial Mexicana promovimos que se capacitaran la mayor cantidad posible de profesores en Japón. Se hace un curso anual que da cabida a 12 profesores de diferentes partes del mundo. Entonces tienen que competir los profesores y afortunadamente en ese año se logró que 4 profesores pudieran quedar inscritos en ese curso de 12. Aquí vienen las entidades federativas de donde provienen, son de Baja California, de Nuevo León, de Jalisco, del Distrito Federal. Y este año se calificaron otras 2 personas, una es el maestro Isaí Fajardo. ¿Puedes pasar, Isaí, por favor? Él les va a dar una pequeña parte. Él estuvo el año pasado también capacitándose en Japón. Y también hubo un profesor del estado de Nuevo León. Eso quiere decir que en este momento tenemos 7 profesores ya calificados en diferentes entidades federativas y vamos a estar promoviendo que se capaciten más profesores en todo el país para que a su vez puedan capacitar a los alumnos. Entonces, ya una vez teniendo estos profesores calificados, lo que se vio es construir kits educativos con componentes que se puedan adquirir en el país, que no se tuvieran que importar, que nos pudieran salir lo más económicos posibles. Entonces ya Isaí les va a platicar más a detalle, y también César, que también más adelante lo vamos a presentar. Pues muchas gracias. Buenos días a todos. Los aquí presentes, algunos de ustedes ya nos conozco, tengo el placer de estar platicando y usando algunas colaboraciones. Entonces, la idea es que a partir de aquí comencemos a trabajar más cosas. Como comentaba la ingeniera Blanca, a partir del año pasado, 2014, desarrollamos una serie de cursos basados en lo que queremos implementar en el país, que es la ingeniería de sistemas espaciales. En una primera aproximación, tomamos un curso para más de 40 profesores, alrededor de 44 profesores, provenientes de estas entidades federativas que aparecen en verde. Tuvimos 4 sedes: Veracruz, Distrito Federal, Querétaro y Baja California. Estuvimos participando con otras entidades educativas, como son la Universidad de Baja California, la de Querétaro, la Autónoma de Querétaro, la Universidad Veracruzana y el ITAM. Esto como parte de las sedes, y aparte algunos otros apoyos que tuvimos por parte de ellos. Entonces, el objetivo de estos cursos es principalmente dirigidos a profesores, porque son ellos quienes están en contacto con estudiantes, con ustedes en día a día. Lo que queremos es que mayor cantidad de estudiantes formen parte de este tipo de metodologías de enseñanza de la parte de ciencia y tecnología espacial, para que a partir de ahí, bueno, logremos el objetivo de que México comience a crecer como país en el área. Entonces, estos cursos, con apoyo de recursos CONACYT, fueron dirigidos, como menciono, a profesores, pero el objetivo final son ustedes, son los estudiantes. Y bueno, les vamos aquí a pasar un pequeño video en el que se va a resumir todo lo que llevamos a cabo durante estos cursos, para que ustedes lo puedan conocer un poquito.
básicamente eso es lo que resume un poquito de la actividad que tuvimos el año pasado con los cursos enfocados a profesores, como repito. Y bueno, de ahí estuvimos trabajando con 3 kits básicamente. Aquí aparecen cada uno de ellos en las imágenes. Los primeros 3 son los que trabajamos en los cursos que estuvieron del curso aquí en México, y este último es el que se trabajó como parte de los cursos LTP en Japón. Más al ratito lo tenemos por aquí, se los vamos a mostrar para que lo conozcan un poquito. Y bueno, nos dimos cuenta que a partir de que tenemos diferentes kits que fueron creados con apoyo de algunas instituciones educativas, contamos con algunos pros y algunos contras. Siempre todo sabemos que es mejorable, entonces es lo que pretendemos realizar. Un proyecto que tenga un cáncer que se apegue un poquito más a las condiciones reales de un sistema espacial, es decir, de un satélite. Entonces, a partir de estos prototipos que se trabajaron, comenzamos a pensar, bueno, ¿qué podemos desarrollar en un nuevo prototipo de la Agencia Espacial Mexicana? En las primeras 3 columnas ustedes pueden encontrar cada uno de los prototipos que se usan en diferentes sedes, y en la última columna tenemos el prototipo que utilizamos en Japón. Menciono solamente algunas de las características, en este caso algunos de los subsistemas, como es el de alimentación. Casi todos, más bien en todos, tenemos reguladores lineales, es decir, tenemos una eficiencia no muy buena si es que queremos tener a lo mejor mayor número de componentes. Sí. Tenemos un sistema de comunicación que, bueno, la mayoría, o más bien todos, están basados en XBee, excepto el Kansas de Veracruz, que utiliza otro modelo de transmisor. Se muestran algunos de los alcances y las características de cada uno de los dispositivos. Tenemos lo que es el subsistema de la computadora de vuelo, que, bueno, aquí tenemos variado entre plataformas Pi y Atmega, mencionando que Arduino es, bueno, forma parte de la plataforma Atmega, aunque la implementaron dentro de un firmware propio, que es de distribución libre. No voy a mencionar todo, pero tenemos algunas características como SPI, como que es un cuadrado AC, todos tienen entradas analógicas, puertos digitales, conectividad USB y algunas otras características. Y en el caso de la parte de la misión o la carga útil, tenemos que la mayoría estamos midiendo temperatura y presión, acelerómetros en algunos casos, giroscopios, GPS, etc. Y bueno, algo que es muy importante resaltar es que todos estos caen en la categoría de telemetría. Más adelante les voy a explicar un poquito de las diferentes categorías y entrando ya un poquito más en lo que es la etapa del desarrollo que tratamos de realizar. Entonces, teniendo esto como preámbulo, pues me gustaría presentar aquí a César para que comience ya en la parte más técnica del asunto. Y bueno, cualquier comentario al final de la plática lo podemos platicar al respecto, ¿ok? Muchas gracias. Entonces, César es ingeniero en mecatrónica. Él viene de la Universidad Politécnica del Centro de Tabasco y está trabajando con nosotros dentro de la Dirección de Formación de Capital Humano especializado como técnico en formación de capital humano. Entonces, los dejo con César para que comencemos a platicar al respecto. Primero que nada, me da mucho gusto ver que la mayoría de aquí somos jóvenes, y para los no tan jóvenes también saludos para todos. La verdad me da gusto ver que hay tanta gente interesada en lo que es el sector espacial y en desarrollarlo en México. Para empezar, vamos a ver algo. ¿Sí podrían apagar la luz, por favor? Pero no se ve en el... Okay. En la web no se ve. Ok, igual saludos a los que la web. ¿Se puede poner por favor la siguiente? Primero, ¿qué es un cáncer? ¿Alguien tiene idea de qué es un cáncer? A ver. Una lata. Un satélite en una lata. ¿Alguien más? Es un dispositivo de medición que lanzas no tan cerca de la atmósfera, que puede imitar las características de un satélite, pero en escala más pequeña, pues. Un dispositivo de medición. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿Nadie? Es un sistema con la capacidad de transmitir las características de un satélite de dimensiones normales en el tamaño de una lata de refresco. Que dijiste algo muy importante, un sistema, ¿no? Entonces, sí, un satélite es un sistema, ¿verdad? Es un sistema que resguarda un espacio, ¿no? En el espacio mismo, ¿no? Es un sistema de cómputo. Ok, un sistema de cómputo enlatado en un espacio mínimo, ok. Un juguete caro. Un juguete caro. Bueno, podría ser un juguete caro. Como lo he entendido, es un sistema que puede hacerse con
elementos disponibles ya. Exactamente, ese es otro que ocupa elementos disponibles, es bastante acertado. Sí le podemos... Bueno, un satélite es un dispositivo que emula los sistemas que existen en un satélite artificial, porque sabemos que hay dos tipos de satélites, los naturales y los artificiales, ¿no? Entonces es muy importante saber que emula los sistemas que existen en un satélite artificial en un volumen no mayor a 335 mililitros, es decir, una lata de refresco, y en una masa inferior a 500 kilogramos. Gramos. Gramos. 500 gramos, medio kilo, vaya. Entonces, ¿qué es? Es un dispositivo que abre una lata de refresco y que emula los sistemas que están en un satélite real. Pues un satélite real tiene muchos sistemas, ¿no? Que puede tener telemetría, tiene algunos, dependiendo de qué sea el satélite, porque puede ser de observación de la Tierra, puede ser de muchas cosas. Entonces, no solo existen los CANSATs de telemetría o para censar datos. Entonces, sí, le damos a la siguiente, por favor. Bueno, para desarrollar un proyecto espacial, pues se necesita una metodología, como todos los sistemas que se desarrollan. Si se va a desarrollar un auto, se necesita una metodología. Si se va a desarrollar cualquier cosa, se necesita una metodología. Bueno, para desarrollar los satélites y también los CANSAT, se utiliza la metodología de ingeniería de sistemas espaciales. ¿Qué es la ingeniería de sistemas espaciales? ¿Alguien lo ha escuchado antes? ¿Nadie? Sí, por ahí escucho un sí. ¿Qué has escuchado de la ingeniería en sistemas espaciales? Un momento ahorita. En México hay muy pocas universidades que tienen en sí la carrera de ingeniería, pero lo más cercano es ingeniería aeroespacial. Aeroespacial. Ah, ok. Yo he escuchado acerca del paradigma de la teoría general de sistemas. Ok, me imagino que es parte de la fuente de la metodología. Exactamente, por ahí ya hay gente muy centrada ya en lo que es ingeniería de sistemas espaciales. Bueno, la ingeniería de sistemas espaciales es una de las principales ramas o de la ingeniería que a nivel mundial que se utiliza para desarrollar los sistemas espaciales. En México, desafortunadamente, no contamos con la especialidad en sí, pero sin embargo contamos con muy buenos físicos, muy buenos matemáticos, muy buenos ingenieros, que si trabajan en conjunto, podemos como país desarrollar un proyecto espacial, que es lo que se pretende, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, la ingeniería de sistemas espaciales, ¿qué diferencia tiene con la ingeniería normal? ¿O qué prevé y qué no prevé? O sea, ¿qué prevé la ingeniería normal o la ingeniería clásica? ¿O el control clásico? Que la ingeniería de sistemas espaciales no. Bueno, en ingeniería de sistemas espaciales, para empezar, hay varias definiciones. Más adelante vamos a tomar una que da la NASA. Pero en sí, no solo se basa en el diseño del sistema, sino que es una metodología que emplea desde el inicio, desde el concepto, hasta el final, hasta el plan de retiro. Por eso hay algo muy interesante que hay por ahí una cita de un libro, de un handbook de la NASA de Ingeniería de Sistemas Espaciales, que dice que ellos tardan más tiempo diseñando un sistema o una misión que implementándola. ¿Por qué? Porque si tú diseñas bien tu misión, entonces vas a ahorrar desperdicio de materiales, te va a salir bien. Bueno, siempre cabe una posibilidad de error, pero el caso es reducirlo al mínimo, ¿no? Entonces, está el diseño del sistema y ves, bueno, es como un conjunto, porque también la ingeniería de control o la ingeniería, o el control del proyecto, perdón, no queda de lado, sino que va incluida dentro de la ingeniería en sistemas espaciales. Entonces, también tienes que ver los riesgos, la planeación, la configuración, etcétera, etcétera, y todos los diferentes aspectos que lleva una misión espacial. Bueno, entonces, esto en general, una rápida vista, no se alcanza a apreciar tal vez muy bien, pero pues vamos a intentar explicarlo. Es los ciclos de vida de la NASA. Se divide en, bueno, de ingeniería de sistemas espaciales en general, tiene dos grandes etapas, que es la formulación y la implementación.
Esas están divididas en diferentes revisiones y tienen un ciclo de vida, tiene diferentes etapas del ciclo de vida, empezando por el concepto del estudio, las técnicas del desarrollo, los diseños preliminares y los diseños técnicos, y de ahí, en base a eso, se van sacando las diferentes revisiones que debe cumplir el sistema para ser aprobado y ser implementado. ¿Y por qué tiene tantas revisiones? Porque hay algo que se llama KDP o Key Decision Point, que son los puntos de decisión clave, en donde se toma la decisión si el proyecto continúa o no, o si se tiene que volver a hacer un diseño, o cuál de los diseños es mejor, etcétera, etcétera. Entonces, este es un cuadro que podemos hablar mucho de él, pero en general es lo que quiero darles a entender es eso, de que existe una metodología y que desarrollar un proyecto cáncer no solo es hacer tu aparatito, no solo es hacer un cáncer y lo tiras y tomar todas las mediciones, sino lo verdadero valor que tiene o el verdadero peso que conlleva es aprender esta metodología que puede ser implementada no solo en proyectos espaciales, sino en una serie infinita de proyectos, vaya. Ok, esta es una definición de la NASA que dice que es un sistema metódico y una aproximación metódica y disciplinada del diseño, realización, técnicas de manejo, operaciones y retiro de un sistema. Era lo que les viene diciendo, o sea, contempla todo. Y recordemos que en un proyecto los elementos no solo son los objetos, sino también las personas. Porque pues muchas veces decimos, hay que ver el manejo de el combustible y todo eso, pero también hay personas, entonces también incluye el control del proyecto, el manejo de la personal y todo, capital humano. Vaya. Ok, pues existen varias preguntas generales que nos pueden ayudar a definir si lo que vamos a hacer funciona o no, si podemos seguir o debemos de regresar. Esas les sugiero que les tomen mucha importancia, porque cuando uno a veces quiere tomar una decisión, incluso son aplicables, porque dice, el sistema propuesto cumple con todos los objetivos de la misión. Para desarrollar una misión espacial tienes que tener un objetivo, no lo puedes lanzar así. Entonces mi pregunta es, ¿el sistema que estoy proponiendo cumple con todos los requerimientos de la misión? O si lo voy a lanzar, ¿va a haber algún percance o me va a faltar medir alguna variable o no voy a poder tomar las fotografías que yo quiero? La segunda es técnicamente factible, porque puedes tener una misión, pero si tu misión es curvar la luz, pues simple y sencillamente no vas a poder, vaya, todavía. Siguiente, el riesgo de la misión es aceptable. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si tú vas suponiendo una misión espacial de llegar a la Luna, poniendo el ejemplo, hay un riesgo, y el riesgo es una vida humana. Entonces, a pesar de todas las revisiones que yo hice, el riesgo es aceptable, o sea, la posibilidad en verdad de que falle es mínima. Entonces, esa es otra pregunta muy importante. El plan de trabajo y el presupuesto están elaborados conforme a las restricciones establecidas. Eso es muy importante porque no queremos quedarnos sin presupuesto a mitad del proyecto. ¿O sí? Pues no, porque si te quedas a mitad del proyecto sin presupuesto, el proyecto se trunca y no puede continuar. Y el plan de trabajo debe de ir de acuerdo a conforme tú vas a ir teniendo tu presupuesto. Porque si no, te repito, vas a llegar a un punto en donde no vas a poder avanzar porque no vas a tener presupuesto. Y los resultados preliminares demuestran que esta opción es mejor que cualquier otra solución. Un ejemplo, si tú quieres hacer una purificadora de agua en base a un nuevo desarrollo que tú hiciste para la estación espacial y existe ya otra, ¿esta nueva es mejor que la anterior? ¿O ya existe una solución a ese problema? Son preguntas clave para decidir si tu misión debe continuar o no, porque si vas a desarrollar algo que ya existe, pues simple y sencillamente estás cayendo en una redundancia que no vale la pena. Y ahora sí,
empezamos con lo interesante, diseñando un Kansat. Ok, para desarrollar un pico satélite tipo Kansat, es importante ver, en busca de emular todos los sistemas, pues tienes que ver qué sistemas vas a emular. Entonces, es necesario considerar todos los subsistemas que requieren una misión y tienes que definir tu misión. Unos ejemplos de los subsistemas son computadora de vuelo, la carga útil, el módulo de alimentación y el subsistema de comunicación. En este caso lo estamos viendo como telemetría. Estamos enfocándonos ahorita en un Kansat de telemetría. ¿Por qué? La computadora de vuelo, ¿qué hace? Lo que hace es gestiona todos tus sensores, gestiona todo tu carga útil, tu alimentación y tu comunicación. Es su principal función, gestionar todos tus subsistemas. ¿Tu carga útil qué es? ¿Alguien tiene idea de qué es una carga útil? Las funciones que le va a pedir que realice el satélite. Exactamente. ¿Alguna otra idea? Pues podría ser el sistema o el implemento para el cual se está construyendo el sistema. Exactamente. En general, la carga útil es ¿para qué lo hice? Todos los sensores. Todos los sensores, todo. Si yo quiero que mida cuánta luz hay, pues el sensor de luz, todo lo que es tu misión, lo que va a llevar a cabo tu misión. Lo demás, por ejemplo, el de comunicación, alimentación y computadora de vuelo, sirven para que la misión se lleve a cabo. Entonces, si nos falla nuestra carga útil y todo lo demás funciona, de nada sirvió nuestra misión. ¿Por qué? Porque tu principal objetivo, que estaba en tu carga útil, no se llevó a cabo. Entonces, es una de las principales piezas de nuestro tanto Kansat o satélite real o misión en general. Ok, vamos a hablar de los diferentes tipos de Kansat. Hemos estado hablando de telemetría. ¿Por qué? Porque es el más común, digamos. Entonces, primero, volvamos a la telemetría. Su misión principal es medir variables físicas y enviarlas por telemetría a una estación terrena. Entonces, ¿qué se entiende? ¿Alguien quiere dar su opinión? Bueno, simple y sencillamente es agarrar un Kansat, meterle sensores y tomar variables. ¿Para qué puede servir? Para medir contaminación, medir ozono, medir qué temperatura hay, humedad, etcétera, etcétera. De ahí viene uno que es muy interesante, que se llama Comeback. Su misión principal es regresar a un punto previamente establecido. Existen dos formas, obviamente por tierra, por aire, porque no hay por mar. Entonces, el primero es el flyback, que retorna a un punto establecido dependiendo de la zona por GPS de una diana. Entonces tú lo tiras, se transforma en el aire o por medio de paracaídas o alguna manera ingeniosa y regresa a la diana que tú le asignaste. Esa es la primera manera. La segunda es que donde caiga, aterrice y por medio de un rover, o sea un carrito, sale de su lata y llega a su punto. Esa es la segunda manera. Y el siguiente es Open Class. ¿Cuál es el Open Class? Pues no entra en ninguno de los otros dos. Todos son completamente exclusivos. Quiere decir que su misión es abierta. Puede ser cualquier misión, como subir un huevo sin que se rompa, como tratar de medir que si muevo el punto de masa cae más rápido, o por ejemplo, cosas así. Sé que no, pero pues son ejemplos, vaya. El siguiente. Y vamos a hablar ahorita, bueno, creo que cargo unos ejemplos aquí de todos y cada uno de los Kansat, de las clasificaciones, vaya, de los Kansat. Primero aquí podemos ver un roverback. Bueno, se ve un poco chico, disculpen. Pero podemos ver cómo cae, sale de su lata. Sale de su lata y regresa a la diana que se le había establecido. Bastante interesante, ¿verdad?
Podemos ver el de telemetría. El de telemetría es el clásico, son los que se utilizaron, bueno, el que hemos estado hablando, los que se usaron en los cursos. Como puedes ver ahí se lanzan a una altura de 50 metros, entonces van cayendo y van censando, dependiendo del Kansat que se haya lanzado, las diferentes variables. Por ejemplo, este es un Kansat de telemetría que se usó en Veracruz, tiene sensor de presión, temperatura, altura, un módulo de radiofrecuencia y nada más, porque era de los iniciales. ¿Sí? ¿Puede prender la luz? Pues si gusta verlo. Y este pues es un Kansat que utilizó mi compañero Isaí en el CLTP5, lo apodamos la SANA 1, es un acrónimo. Entonces este tiene un IMU o unidad de movimiento inercial. Entonces esta unidad de movimiento inercial permite saber cómo se mueve, giroscopio, acelerómetro, tiene una cámara para tomar fotos, mide presión, temperatura, GPS. Me gusta igual para que los demás lo vean. No sé si gustas verlo. En la parte superior del CLTP tiene un XV, que es un transmisor de radiofrecuencia comercial. Entonces, la idea es que todos los componentes que allí se utilizan, solo les pido que no desconecten nada. Y que lo regresen entero. Y que lo regresen entero. Todos los componentes que allí se utilizan son comerciales. Entonces, cumple la idea, ¿no? Porque un profesor, pensándolo desde el punto de vista educativo, tiene muchas herramientas, porque una vez tú eres un profesor de no sé, análisis de circuitos, puedes implementar, decir, bueno, hazme un análisis, no sé, de Thevenin o de Norton, reduce esta parte del Kansat a Thevenin-Norton, entonces empieza a decir, bueno, ya no me lo están enseñando solo por pizarrón, sino que me están haciendo hacer un dispositivo que funciona, que puedo lanzar, que es un proyecto espacial, y encima estoy aprendiendo lo que clásicamente me enseñan. Puedes aprender desde lo más básico como ley de Ohm hasta cosas más avanzadas como buses de datos, buses de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces ese es realmente el potencial que tiene un Kansat. Bueno, entonces les vamos a ver igual el Open Class, en lo que no se enamoren, por favor. Por favor, compartan. Sí. El Open Class, por ejemplo, este es un caso muy interesante porque hicieron un dispositivo que emula la caída libre. Entonces, este Kansat no está cayendo, por decirlo así, pero con esto que le está enviando aire, tiene una forma de semiesférica abajo, creo que no se alcanza a apreciar bien, entonces trata de recargar sus baterías con paneles solares, etcétera, etcétera, entonces trata de caer igual, pero utilizando esta forma semiesférica en la parte inferior. Entonces, como pueden ver, no es de telemetría, no es un comeback, pero es un Open Class. ¿Por qué? Porque pues, no entra en ninguna de las otras categorías. ¿Ok? Y por último vamos a hablar del Flyback, que este es un Kansat muy interesante que a mí me gusta mucho porque busca regresar por medio de la caída. En este caso esa caída la controla por medio de un paracaídas. Entonces no solo se puede hacer por paracaídas, se puede hacer igual que el rover, que se transforma en un avioncito, por decirlo así. O sea, pero en este específico caso lo hicieron por esa manera, ¿no? Entonces ocupa muchas cosas, mucha teoría, mucha implementación de teoría, mejor dicho,
porque utiliza algo que se llama filtro de Kalman, más adelante lo vamos a ver. Esos filtros de Kalman se utilizan, por ejemplo, en los tractores guiados vía GPS que recogen la siega. ¿Por qué? Porque bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más profundamente de eso, sino me gustaría que vieran el video, cómo va volando, corrige su rumbo, vuelve a corregir y se atora en el árbol. Sí. Pero el caso es de que se vea cómo funciona, vaya. Y que hay problemas reales que no se pueden evitar. Entonces ahí incluso tenemos la cámara a bordo, cómo se ve, y el momento que se atora en el árbol. Y obviamente luego una misión ahí de recuperación para sacarlo del árbol, ¿no? Entonces, si le damos siguiente, entonces les mencionaba algo muy importante que es en estos casos del flyback o incluso el roverback, que es el filtro de Kalman. Bueno, ese es un método probabilístico. Ese es como un ejemplo para que sepan que no solo se aplica a la ingeniería, sino que también hay cosas matemáticas que pueden salir al tema. O sea, un cáncer es una herramienta muy poderosa. Entonces, ¿qué es un filtro de Kalman? Es un método probabilístico para corregir errores. Todos conocemos el PID, ¿no? El proporcional íntegro derivativo. Y los que no lo conozcan, bueno, es un método de control que se utiliza para temperatura y cosas por el estilo. Pero, ¿qué es lo interesante del filtro de Kalman? Bueno, un GPS no es preciso. No es preciso al 100%. Si yo me quedo parado aquí con un GPS, me puede decir que estoy ahí, a los 2 minutos por acá, y luego por acá. Entonces, no tiene una medición exacta. De hecho, ningún dispositivo tiene una medición exacta. Por lo tanto, ¿cómo sabemos si ya llegamos a nuestro punto final o no? ¿Alguna idea? Imagínense que vamos a Marte. En Marte no hay GPS. ¿Cómo sabemos si ya estamos en donde queremos estar? ¿Alguna idea? Por triangulación con otros puntos. Ah, muy buena. Triangulación por otros puntos. Por ahí va. ¿Alguna otra? ¿Igual lo mismo? Vectores. Vectores, por ahí escuché. ¿Qué dijo vectores? Sí, muy bien, vectores. Reconocimiento de imágenes. Reconocimiento de imágenes. Sensores de posicionamiento. Sensores GPS, pero no hay en Marte. Ya hubo un problema, ¿no? ¿Se puede hacer con sensores de sonido? ¿Perdón? ¿Con sensores de sonido? ¿Ultrasónicos? Sonido. ¿Sonido? Entrar a la atmósfera y mandar una señal. No sabré decirte. Ahí Sensores de posicionamiento láser. posicionamiento láser. Con láser. Ya entendí cómo es lo que... Sí, podría ser, también es una buena. Bueno, pues también tenemos el filtro de Kalman. Si sabemos dónde caímos y cuánto nos movemos, si damos un paso y nos movemos 10 centímetros, poniendo así, es imposible que yo haya recorrido 2 metros, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace el filtro de Kalman. Con las entradas que nos da nuestra unidad de movimiento inercial o IMU, por ahí tengo vectorizamos y sabemos exactamente cómo nos estamos moviendo. Ahora, en la Tierra tenemos GPS, por lo tanto lo podemos implementar a un cáncer, pero no es preciso, no es 100% preciso. Entonces, si nosotros tenemos cuánto nos movimos, a qué velocidad nos estamos moviendo, cuánto giramos, podemos tener más la posición del GPS, una precisión y una exactitud muy grande, que es lo que busca el filtro de Kalman. Entonces, pero para eso necesitamos implementar varias correcciones. La corrección primero de los vectores, porque no podemos meterle el giroscopio, te da datos, no te da vectores. Entonces, tienes que convertir todos los datos que te da el GPS, el giroscopio, a vectores. Igual bueno, también debería haber corrección magnética, arrastre atmosférico, porque pues conforme vas subiendo hay variables como efectos de tercer cuerpo que hacen que tu satélite se mueva. Sin embargo, en una misión CANSAT está un poco reducido, porque como no llegas a tal altura, entonces no tienes, por ejemplo, el arrastre atmosférico es mayor, porque a cierta altura
es casi despreciable. No tienes efectos impactantes en tu desplazamiento del Sol o la Luna, o Júpiter, por ejemplo, que son cuerpos de masa preponderante que sabemos que por medio de la gravedad afectan. Pero sin embargo, si tienes que tu satélite no es exacto, entonces, repito, necesitas implementar esto, que este es un diagrama más que nada, como para darles una idea general de cómo tienes que ir transformando los datos para al final meterlo en lo importante, que es el filtro de Kalman, que a partir de eso te da la posición, la velocidad y la aceleración del cuerpo. Entonces, como vemos, ahí vemos física, vemos matemáticas, vemos estática y dinámica, porque es física, y muchos otros temas, porque como variables, programación, control. Entonces, filtro de Kalman es una herramienta, repito, probabilística, que es muy poderosa, entonces, e implementable en un cáncer, que en este caso sería un flyback. Bueno, vamos a hablar venimos a hablarnos de, vamos a hacer un cáncer, todos queremos hacer un cáncer. ¿Cómo hago un cáncer, no? Lo primero es, necesitamos saber qué misión vamos a desarrollar, porque sin una misión no tenemos objetivos. Bueno, sin un objetivo no tenemos misión, y sin una misión no tenemos cáncer, porque ¿para qué vamos a hacer un cáncer si no tenemos misión? Entonces, lo primero que hay que hacer es, los requerimientos del sistema que vamos a hacer están definidos por la misión, y a la vez esta está definida por el objetivo y propósito general de la misión. Entonces, cuando vienen las revisiones que veíamos previamente en el cuadrote de los ingeniería de sistemas espaciales, la Mission Readiness Review, ¿qué es esto? La Mission Readiness Review y el Preliminary Design Review es el inicio y el final de la parte que muchos consideran más tediosa, que es la parte conceptual, que es la parte donde tú haces toda tu misión, desarrollas todas tus ideas, pones cómo lo vas a hacer, para dónde vas a ir. Todo eso empieza con Mission Readiness Review, y Preliminary Design Review termina en ese punto. ¿Qué es la Mission Readiness Review? Es donde tú vas, revisas tu misión y dices, ¿cómo la voy a hacer? ¿Para qué la voy a hacer? ¿Qué objetivo va a cumplir? Etcétera, etcétera. Y al final, el Preliminary Design Review es, ¿lo que voy a hacer me sirve o no me sirve? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? En pocas palabras. Siguiente. Y una vez que ya pasamos de golpe toda esa parte, entonces vamos a poner un ejemplo. Un objetivo de un cáncer podría ser medir la contaminación existente en una columna de aire de un sitio determinado. Eso es muy importante porque existen globos, existen drones, existen diferentes sistemas, pero con un cáncer tú puedes, son las 4 de la tarde, ¿qué contaminación hay ahorita en la columna de aire que está puesta durante todo el edificio? ¿Existe alguna manera no cansar para medir en una hora específica, en un día específico, en una zona específica? Pues podría ser un globo, podría ser un dron, pero podría también ser un cáncer. Entonces es una misión, es un objetivo aceptable. Entonces la misión es, debes subir a 100 metros de altura y tomar medidas de... Entonces en la misión tú defines qué variables vas a medir, porque puedes decir variables físicas, pero ¿cuáles? Entonces ya defines de presión, temperatura, partículas en el aire, dióxido y monóxido de carbono. Puedes ponerle más sulfato de algo así, o no sé, variables que azufre que afectan en la contaminación. Ozono, exactamente. Entonces, en base a la misión que se planteó de este ejemplo, se derivan varias necesidades que tenemos que suplir en nuestro cáncer. Por ejemplo, un sistema de alimentación que sea capaz de mantener el funcionamiento del picosatélite durante todo el recorrido, porque no vaya a ser que si mi recorrido va a durar 10 minutos y mi batería es muy chica y no me da y se queda a mitad, entonces la misión va a fallar. La siguiente es una plataforma de lanzamiento que ponga el picosatélite a 100 metros de altura. ¿Cómo lo voy a lanzar a 100 metros? Tienes que tener presente, lo voy a lanzar con un dron,
con un globo, me voy a subir a un edificio de 100 metros y lo voy a tirar. O sea, ¿me explico? Son necesidades que ocupa el cáncer. Entonces, también necesito los sensores de temperatura, presión, partículas suspendidas en el aire, dióxido y monóxido de carbono. Están disponibles en el mercado, son muy caras. ¿Cuánto cuesta? Mi presupuesto se ajusta a los sensores que yo necesito. De ahí, el sistema de telemetría tiene que ser capaz de transmitir los datos desde 100 metros de distancia como mínimo, porque puedes poner arriba, no hay problema, pero si es menos, se te va a cortar la comunicación. Si tu picosatélite tú lo diseñas para que, o le metes un transmisor, no sé, Bluetooth, no te va a dar, porque la distancia no es el correcto. Entonces vas a seleccionar tu medio de transmisión en base a la necesidad que te está planteando la misión. La siguiente es, el sistema de recuperación funcional tiene que ser mínimo funcional a 100 metros de altura. ¿Cómo lo voy a recuperar? ¿O lo voy a lanzar y voy a dejar que se caiga y se rompa? No, tengo que tener una manera de recuperarlo. ¿Qué es lo más óptimo para 100 metros? ¿Un paracaídas? Puede ser un paracaídas, puede ser un sistema que lo haga más lento, puedes, no sé, diferentes ideas, un cable, que caiga un cable, o no sé, diferentes ideas. Pero entonces necesito un sistema de recuperación. Y finalmente, esto es muy importante, que muchos lo pasan por alto: un frame para transmisión de datos. ¿Qué es un frame para transmisión de datos? ¿Cómo voy a mandar los datos? Porque si te llega a tu estación terrena 514, 260, pero ¿qué es temperatura? ¿Cuál es la presión? ¿Cómo sé? O sea, una manera ordenada de recibir los datos. Si los voy a mandar por línea, si @n se va a significar la nueva variable, si @t se va a significar temperatura, si _11 se va a significar que hay un error en la conexión de tal. ¿Me explico? O sea, la idea es que tú seas ordenado en tus datos, porque luego te facilita a la hora de trabajar, a la hora de hacer la misión. Cuando te lleguen, ¿cómo vas a interpretar los datos si están todos desordenados? Entonces, esa es una necesidad muy importante que muchos pasan por alto. Entonces, un frame o una manera de transmitir los datos también tiene otras ventajas que vamos a ver más adelante cuando hablemos del bus de datos. Buses de datos. Vamos a hablar primero del bus de alimentación. Existen dos maneras principales de poner un CANSA. ¿Cuáles crees que son? De organizarlo más bien. ¿Cuáles? Hablando de telemetría. ¿Una idea? ¿Cómo son las placas? Vertical, horizontal. Vertical o horizontal. Lo puedes poner en diagonal, pero pues, no. Entonces, las dos principales maneras de poner un CANSA es horizontal, como el que vimos por allá. Ya se lo volaron. No, ese es vertical. Y allá está uno horizontal. Esa es una. El de allá, el primero, el de Veracruz, es horizontal y el CLTP es vertical. Entonces, el vertical te genera una necesidad, que es comunicar todas las placas. El horizontal no tanto, porque pues lo tienes todo en una sola placa. El vertical tiene otras ventajas, como aprovechas mejor el espacio, tienes mayor volumen, o sea, aprovechas mejor el volumen y la masa, porque lo tienes todo en vertical. Y el horizontal tiene la ventaja de que evita los buses. ¿Qué es un bus? ¿Alguien sabe qué es un bus? Conexiones. ¿Conexiones? ¿Qué más? ¿Nadie? ¿Ni idea? ¿Nadie ha usado internet? Es un canal, eso exactamente. Es un canal por el cual tú vas a mover todo por ejemplo, en este caso, alimentación. Entonces, es importante que tu bus de alimentación sea correcto y evitar falsos contactos. Porque, y hay otra cosa, que cómo defines tu bus, a qué tensión vas a trabajar. Depende mucho de tus sensores, depende mucho de tu controlador, depende de tu radiotransmisor en este caso.
¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Distribuye la energía a todos los sensores, actuadores y elementos de control. Distribuye la energía por toda la placa. Es decir, ese bus tiene que ir a lo largo de toda la placa. Puede ser, o por la mayoría de los casos, maneja dos tensiones, 3.3 volts y 5 volts, que son los dos más comunes en todos los sensores y todos los controladores. Ahí está el bus de datos. Este es muy importante porque aquí puede haber miles de millones de problemas. ¿Por qué? Y es una parte muy esencial. Si tu bus de datos no funciona, puede de que no tengas lectura en el sensor de temperatura y en la unidad de movimiento inercial sí. ¿Y qué está pasando? O puede ser de que tengas muy pegadas las pistas y te esté generando ahí una capacitancia que te esté parasitiva, que se llama, y te está quitando no te están llegando bien los datos. En lugar de llegarte una R, tiene un corazón. Eso a mí me pasó. Me llegaba un corazón. Bueno, ¿por qué? Y descubrí que era porque estaban demasiado pegadas y no tenía el correcto filtro que debería de tener el bus de datos. Entonces, el bus de datos es muy importante en las placas. Preferible, manejen un bus de datos, consejo personal, un solo bus de datos. No se metan con demasiados protocolos. Si van a utilizar RS232, utilicen RS232 en todas las placas. No traten de utilizar SPI RS232 y cuadrada C. No funciona. Porque tienes demasiados buses separados, demasiados cables. Aumenta tus probabilidades de que esté fallando un cable, que esté haciendo mal contacto, que tenga un mal filtro. Necesitas más cables, necesitas más pistas. Lo ideal en un CANSAT es reducir el bus de datos a los menos cables posibles y que te maneje la velocidad más estable posible. En lo personal yo prefiero el I cuadrada C. ¿Por qué? Porque puedo asignarle una dirección a cada placa y tengo direcciones abiertas por si quiero diseñar una placa nueva e implementarla. Ahí es donde entra la ventaja del frame de datos. ¿Qué pasa si yo tengo un buen frame de datos? Más adelante yo quiero cambiar un payload o ponerle una misión secundaria y como tengo un frame de datos ya sé cómo lo voy a acomodar. Entonces te permite la implementación de futuras misiones y no solo te limita a un CANSAT de una sola misión, sino puedes meter misiones secundarias. ¿Cuál es una misión secundaria? De que mi objetivo principal es medir presión, temperatura y no sé, partículas en el aire. Y de repente yo también se me antojó medir cuántos rayos gamma le están incidiendo al cáncer. Pues es mi misión secundaria. La misión no falla si no se lleva a cabo, pero es un grado de éxito mayor si lo le llevo a cabo. Es completamente secundaria, independiente a la misión principal, que me permite tener un grado de alcance mayor. Entonces, los bus de comunicaciones pueden o no requerir un level shifter. O sea, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces tenemos dispositivos. ¿Alguien ha escuchado bueno, no sé cuántos ingenieros hay aquí, pero ¿alguien ha escuchado del Max 32, RS2 Max 32? Bueno, ese es un que te cambia los niveles de voltaje. ¿Por qué? Porque si tienes 5 volts y tu transmisor funciona a 3.3, hay problema. O si tú manejas tu microcontrolador o tu controlador a 3.3 y requiere 5 volts, tampoco te va a funcionar. Entonces, lo ideal es evitar el uso del level shifter. ¿Por qué? Porque aumentas masa, aumentas volumen y volvemos a lo mismo. Ocupas un CANSAT optimizado. Entonces, eso es algo muy importante de un CANSAT, que trates de evitar el uso de elementos que estén de más. Tienes que tratar de simplificarlo todo lo más posible. Entonces, por eso, a mí en lo personal me gusta más el I cuadrada C. Te permite muchas cosas con un buen frame de datos. Utilizando I cuadrada C, puedes hacer un CANSAT de muy buen nivel. Siguiente. Vamos a hablar de la alimentación. Hay algo muy curioso. Todo tu CANSAT tiene un consumo. Y si tu consumo es muy alto, tu batería te va a durar
3 minutos, 4 minutos, y tu misión no se va a poder llevar a cabo efectivamente. Entonces, las baterías tipo LiPo, ¿alguien las ha escuchado? ¿Quién tiene celular? Todos, pues todos tenemos baterías LiPo. Entonces, las baterías LiPo por lo regular entregan tensiones de 3.7 volts. Entonces, para eso ocupamos un regulador de voltaje. El regulador de voltaje existen lineales, 7805, 783, etcétera, etcétera, pero no son los ideales para un cáncer. ¿Por qué? Porque un regulador lineal tiene la desventaja que se calienta si el nivel de voltaje es muy alto. Entonces tú estás perdiendo y estás ganando calor, y el calor no te sirve. Entonces lo recomendable es una fuente conmutada, tipo step up o step down. Entonces, o book, como podría ser, ¿no? Entonces, estas tensiones tienen dos ventajas. Si tienes una batería de 3.7 volts con un regulador lineal, no puedes elevarlo, bueno, tal vez, pero no sería eficiente a 5 volts. Tienes un problema. Entonces, y si tu sensor utiliza 5 volts, ya tienes un problema. Entonces, lo recomendable, insisto, es un step up o un step down. Lo elevas, conmutas y tienen una eficiencia del 90%. Y te traen un rizo de 50 milivolts. O sea, un rizo real. Los que no sepan qué estamos hablando, el rizo es cuando, como conmuta, baja y sube el voltaje. O sea, no es completamente plana la gráfica, pero con 50 milivolts es una muy mínima, es mínima. Entonces no te afecta, no te genera un ruido lo suficientemente grande como para que afecte tu bus de datos. Entonces, lo ideal es un step up y un step down, dependiendo, igual repito, de las necesidades de tu cáncer. Si tu cáncer no ocupa 5 volts, entonces ¿para qué le vas a meter un step up? Entonces solo te quedas con los 3.7 volts, lo regulas a 3.3 y se acabó. Entonces, la idea de esto es que se den cuenta de que hay mucho material, ya hay muchas cosas que se pueden implementar, y que lo que se está buscando es que sea óptimo, optimizarlo al máximo. Siguiente. Bueno, una parte vital en los sistemas CANSAT es la comunicación con la estación terreno. ¿Cómo me voy a comunicar? Ya habíamos hablado un poco de eso, pero existen 3 bandas libres que son muy fáciles de conseguir, que son 433 MHz, 900 MHz y 2.4 GHz. Dependiendo de la que tú escojas, es el tamaño de tu antena, es cuánto te va a consumir tu transmisor, etcétera, etcétera. Entonces, estas de 433 son las más comunes, las encuentras muy fácilmente. Hay incluso de tamaño muy reducido, pero sacrificas la antena, el tamaño de la antena es mayor. Y recordemos que hay 2 antenas en el cáncer, bueno, en caso de telemetría, al menos 2, la de los datos, o sea, la de telemetría, y la del GPS, porque la del GPS ocupa donde la antena para que le lleguen las señales de los satélites. Entonces, existen 3 diferentes tipos: omnidireccionales, bidireccionales y unidireccionales. Las omnidireccionales, para los que no sepan, hacen un radio hacia todos lados, emiten su señal. Las bidireccionales se enfocan el uno y se puede comunicar de un lado hacia el otro. Y las unidireccionales solo pueden enviar de un lado y del otro lado se recibe. Entonces ya tienes receptor y transmisor y ya no son 2 transceptores. Una cosa importante en un cáncer de telemetría es que no puede recibir instrucciones de la estación terrena. Eso es muy importante. No le puedes decir, cénsame la temperatura. Y no, pues la temperatura no. Tiene que ser completamente autónomo. Entonces, ¿por qué? Y pues, entonces ese es el porqué de las unidireccionales. Si solo vas a tener un transmisor y un receptor, puedes poner una unidireccional con no un transceptor, sino un transmisor y un receptor. Entonces los transmisores y receptores son mucho más pequeños, ocupan menos espacio que un transceptor completo, que es el que transmite y recibe.
Siguiente. Ok. Esto es muy importante porque era lo que hablaba al principio. Los ingenieros y los científicos, no solo un CANSAT o un satélite en general o una misión espacial en general, sus elementos no solo son el cohete que se va a lanzar, el dron que se va a utilizar para tirar el CANSAT, sino también tiene que ver con las personas. Los ingenieros definen cómo se va a hacer las cosas y los científicos te dicen qué quieren hacer. Porque si yo soy ingeniero mecatrónico y me piden medir las variables, volviendo al tema de la contaminación, las variables de la contaminación, yo te las mido, pero pues para mí no sé qué significa, pues yo no soy el especialista en el campo. Entonces, los científicos y los ingenieros van de la mano. En pocas palabras, los científicos plantean para qué y qué se va a hacer en la misión. Y los ingenieros tienen que decidir cómo se va a llevar a cabo, qué cosas necesitas, qué implementación nuevas tienes que desarrollar. Porque la interpretación de resultados es tan importante como el desarrollo de toda la misión. Si tú tienes una misión que vas a medir unas variables y no tienes quien te lo va a interpretar, de nada te va a servir saber que a las 3 de la tarde había temperatura de 40 grados y humedad al 30%. Yo no sé para qué me va a funcionar, ¿no? Pero pues si llega un biólogo, no sé, y pues a esta temperatura es óptimo hacer esto, por esto y por el otro, entonces ya la misión cobra un sentido distinto, ya tiene un impacto real, porque ya tienes cómo y quién te interprete los datos. Por eso es muy importante el trabajo en conjunto. Ok, y ahora está muy bonito todo, pero ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos va a servir un CANSAT? Pues está para la educación espacial, para enseñar ingeniería y sistemas espaciales, para hacer sondas atmosféricas, para exploración de flora por adquisición de imágenes. Esto es algo que yo en mi vida había escuchado algo así. Van, tiran un CANSAT, toman fotos y dicen, mira, aquí está tal especie, aquí es de árboles, esta zona de esta cuenca de río está contaminada, esto tal. Prueba de mecanismos de aterrizaje a baja escala, prueba de protocolos de comunicación, etcétera. O sea, estos son algunos ejemplos de las misiones que se pueden llevar a cabo con un CANSAT. No solo es educativo, sino que realmente puedes implementar algo y es una misión que puede llevarse a cabo, vaya. Siguiente. Y vamos a ver algo sobre México, CANSAT y el futuro. En México, pues, estamos empezando nuestra era espacial y me gusta verlos, como les dije al inicio a todos ustedes, porque quiere decir que de verdad hay un interés de parte de todos, ¿no?, por mover a México hacia el espacio. Entonces la tecnología cada vez más avanzada. Hace 57 años se lanzó el Sputnik. Era una bolota de aluminio que hacía transmisiones de variables y la temperatura afuera de la bola y adentro de la bola, etcétera. Ya luego se lanzaron los demás. Hoy en día este aparatito que ven aquí es un procesador que tiene miles de millones de veces es un tonto rápido, por ahí decían. ¿Por qué? Porque hace operaciones muy rápido, te permite implementar sistemas embebidos, etcétera, y está en el tamaño, era una cosota gigante y ahora estamos hablando de tamaños pequeñísimos. Entonces, hoy en día, con la tecnología que existe, es increíble que hace 57 años, si uno hubiese ido a Rusia y hubiese dicho que íbamos a hacer un CANSAT y íbamos a meter un satélite en una lata de refresco que mide más que el Sputnik, no lo iban a creer, era imposible en esos tiempos. Lo que quiero decir con esto es de que existe la tecnología, está disponible para todos, solo es cuestión de que nosotros queramos implementar, dediquemos un poquito de nuestro tiempo y que realmente queramos hacer un CANSAT de calidad,
una misión de calidad y mover juntos, porque este es un trabajo en conjunto. Y por último, me gustaría dejarles un mensaje, ¿no? Aunque Yuri Gagarin, creo que todos conocen, fue la primera persona que salió al espacio exterior. Dice, aunque solo una persona estaba a bordo de la nave espacial, fueron necesarias decenas de miles de personas para que fuera un éxito. Más de 7.000 científicos, ingenieros y técnicos, al igual que, bueno, ustedes en ese caso, son condecorados por la contribución al éxito del vuelo. Quiere decir que todos, no es necesario una persona para desarrollar una misión espacial. Se necesitan cientos de personas. Y creo que como mexicanos podemos trabajar en equipo, podemos llevar a México a una era espacial y realmente mover a México hacia el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer a César su contribución y a ustedes por su presencia aquí. Esperamos que nos sigan en los posteriores seminarios de divulgación. Estábamos esperando preguntas por internet y por presentes, ¿no? Entonces damos paso a la serie de preguntas. 1, 2, 3, allá, 4, 5, 6, 7. Adelante. Yo soy el doctor Jaime López Argüelles, soy inventor. Estoy aquí porque yo presenté un proyecto a la NASA en 1993 sobre naves espaciales. Ese proyecto la NASA lo estudió profundamente y en ese proyecto fui violado mi derecho porque la Agencia Espacial Mexicana, el correo norteamericano me sacó documentos de ese trabajo científico. Yo soy el inventor, ríanse por favor, porque no van a creer. Soy el inventor de las naves espaciales que salieron en la película Día de la Independencia. Pueden reírse, ¿eh? No, doctor, muchas gracias. Sí. Su pregunta en concreto es para el expositor. Ella mi presentación. Una presentación. Muchas gracias por su presentación. Número 2. Sí, por favor, César. Me gustaría preguntarte un par de cosas. Sí, claro. Primero enfocado al sistema de comunicaciones. Comentabas que tenías Veracruz y creo que DF, tenías el XB en un lado y el UM96 del otro. ¿Por qué esa elección de transmisores? ¿Cuál fue la clave o el factor por el cual te decidiste o se decidieron, si no tú, Isaí, por un transmisor o por el otro? Y enfocado también a esta parte de comunicaciones, en cuanto al sistema de estación terrena, si podrían platicarme un poco sobre la parte que comentaban del preliminario. O sea, para hacer el preliminario de la estación terrena, ¿qué tienes que tomar en cuenta? ¿Qué factores, qué variables? ¿Sobre qué inicias para armar tu estación terrena? Y hablar un poco de los software que emulan esa estación, ¿no? A través de la laptop. Sí, okay. Esa es la parte de comunicaciones, y simplemente colgándome de la parte del preliminary design review, ¿cómo forjaron ustedes o cómo sacaron ustedes a flote ese preliminary en el sistema que aplican para los maestros? O sea, ¿cómo inician? ¿Cómo es que las variables, sobre qué variables se enfocan? ¿Cuáles son las variables que hacen constantes en un principio y por qué? Y sobre eso, ¿por qué van avanzando, no? ¿Cuáles son las variables más importantes en ese sentido? Fueron 2 preguntas, ¿o cuántas fueron? No, fueron varias. No hay problema. Ok, para empezar, cuando se utilizó el transmisor, se utilizaron 2. El Veracruz utiliza una radiofrecuencia 433 MHz aparte y tiene su propio receptor. No comunicamos el XB con el UM. No. Sí, no. Entonces, ¿en qué se basó? Pues técnicamente en la disponibilidad en el mercado y pues las capacidades, lo que se ocupaba para cuánta altura se iba a lanzar. Realmente ese Kansas fue de los primeros. De ahí salió el
utilizó el XB. ¿Por qué? Porque pues tiene la ventaja de que el XB es una plataforma ya desarrollada que pues está casi económica, casi, hay más económicas, pero ya tienes convertidores TLL, tienes chips para Arduino, tienes diferentes herramientas que puedes utilizar en base al XB. O sea, por eso, más que nada por eso se tiende por un XB, porque es muy comercial, lo puedes conseguir de una manera muy sencilla, y aparte de eso, tienes la ventaja de que ya está hecho, no tienes que volver a retrabajar en, no sé, la comunicación XB computadora, sino que te puedes centrar en otros aspectos. Y acerca del Preliminary Design Review de los cursos, pues déjame decirte que la orientación de los cursos era enseñar a los profesores a utilizar el sistema de ingenierías espaciales. Digamos, no se centró tanto en el CANSAT en sí, sino en la ingeniería en sistemas espaciales que se les enseñó a través de los cursos. Entonces, si gustas, más al rato podemos tener una plática más extensa para no aburrir a los demás, acerca del Preliminary Design Review de la estación terrena y todo lo demás. Sí. Y bueno, más como comentario, el XB sí es relativamente fácil de conseguir dependiendo del modelo, Exactamente. Y eso se va a ver reflejado en las características de emisión. No todos los modelos son accesibles en México, sí, por eso lo comentamos por experiencia, porque no son exportables para acá. Sí, sobre todo los de rango extendido, que estamos hablando de más o menos 45 kilómetros, esos no te los venden aquí en México. Están restringidos. No salen de Estados Unidos para México, salen de Estados Unidos a otros países, para México en particular no. Sí, eso es muy cierto, se me había olvidado mencionarlo. Por eso repito, depende mucho tu transmisor de la capacidad o del rango que vas a llegar. Ese XB es el SB1, si no mal recuerdo. No es importable en México. Pero pues estamos hablando de muy corta distancia que se van a lanzar, entonces fue factible. Tercera pregunta. Mi nombre es María y soy estudiante y quería saber, bueno, yo estoy diseñando en mi servicio social un protocolo CAN y me gustaría saber, mencionaste de la diferencia entre tener un transmisor y un receptor por separado. Y bueno, yo en general estoy usando los juntos, un receiver. Un transceptor. 36, 91, 13, 10. ¿Cuál sería mi 36, 91, 13, 10. Sí, pero depende mucho de tu necesidad. ¿Ocupas que ambos se comuniquen o solo vas a recibir datos? 25, 91, 13, 10. Ocupas un transceptor, porque tanto uno como otro tienen que hablarse. Entonces, el transmisor es la boca y el receptor son los oídos. Si uno tiene solo oídos y no tienes boca, no va a poder hablar. Entonces, ocupas un transceptor. ¿En qué te basaste para elegir tu microcontrolador? Ok, eso es una muy buena pregunta, por lo tanto requiere una muy buena respuesta. El microcontrolador lo vas a elegir conforme a lo que tus necesidades. Si tú vas a ocupar 5 sensores analógicos, no puedes ocupar un microcontrolador que tiene 3 entradas analógicas. Entonces, depende mucho de tus necesidades, vaya. Está completamente basado en los sensores que elegiste. Entonces, si tú, igual de la capacidad del bus de datos, porque recordamos que los microcontroladores tienen memoria RAM, memoria ROM, entonces memoria de programa, 8 bits, 16 bits, 32 bits. Entonces, por supuesto, te afecta tu disponibilidad en el mercado, la cantidad incluso hasta las librerías, porque hay sensores hay librerías para los 16F, hablando de microchips, y para los 18F varía, porque pues obviamente los registros cambian. Entonces, depende mucho de lo que tengas, lo que vas a escoger. Entonces, si tú tienes 5 sensores, pues no vas a escoger un microcontrolador de 6 patas, ¿no? Sí. Tenemos una pregunta por internet que pregunta que si va a haber cursos de CANSAT para alumnos. Entonces, como les explicaba
la ingeniera Blanca Argullar. La primera etapa es capacitar profesores para que ellos a su vez puedan bajar este conocimiento a más profesores y alumnos en su momento. Entonces, la respuesta es sí. Voy a añadir algo nada más ahí. Ahorita se capacitaron alrededor de 40 profesores. 40 profesores han capacitados. Entonces se va a publicar en la página de educacionespacial.org la lista de profesores junto con su correo electrónico para que los alumnos que estén interesados puedan contactar directamente con los profesores. Y así conforme vayamos teniendo más profesores capacitados, pues vamos a tener más posibilidad de que más alumnos se capaciten. Con el programa que apoyó CONACYT hay una responsabilidad de parte de los profesores de capacitar ¿a cuántos alumnos? 40 este año. A 40 por este año y consecutivamente los demás años. Ok, la respuesta es sí. Consulten por favor la página educacionespacial.org de la agencia. Ahí van a encontrar la información de qué profesores están habilitados para que se acerquen a ellos, y CONACYT también va a dar un apoyo en algún momento. Pregunta número 4. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro. Antes que ¿De nada, dónde vienes? de la Facultad de Ciencias Políticas. Ok. Antes que nada, una felicitación por el buen seminario. Y sobre todo, pues yo soy de la carrera de comunicación y me oriento a cuestiones de divulgación de la ciencia y tecnología. 2 preguntas. Una, ¿alguna fuente o referencia precisamente para averiguar sobre los antecedentes de la llegada del cáncer aquí a México? Y la segunda es, ¿qué tanta factibilidad, de repente, no soy ingeniero, vaya, pero me interesa mucho el tema porque me enfoco al área de antropología y ciberantropología y arqueología virtual? Y una de mis intenciones es ir de práctica de campo a una zona arqueológica, una PAC, con la idea de conservar, buscar métodos o diseñar estrategias para la conservación de cultura mural prehispánica. En este caso, pues veo que hay cánsats atmosféricos y me gustaría saber qué tanta factibilidad hay para el uso de este equipo y a partir de esta tecnología poderla implementar dentro del campo de la arqueología para diseñar estrategias de restauración, conservación. Bueno, te voy a responder primero la segunda y luego la primera. Sí. En cuanto a la factibilidad de la utilización de los cánsats para la arqueología, yo digo que es completamente factible. Siempre y cuando la misión y lo que vayas a hacer esté bien definido. Si está bien definido, a partir de eso se puede seguir trabajando y incluso hasta diseñar algo específico para la necesidad que tú ocupas, que en este caso es preservar murales y cosas por el estilo. Claro que sí, me parece una muy buena implementación de un sistema CANSAT. Y en cuanto a la primera, los antecedentes de la llegada de la creación del CANSAT fue en 1998 en un simposio que hubo. Bob Twiggs junto con otro Jordi Quister o algo así, fueron los que lo propusieron en este simposio, y en el 99 se germinó la idea y surgieron los CANSATs. En el 2000 empezó a ganar popularidad hasta como hemos llegado hoy en día, de que hay concursos CANSAT, etcétera. Entonces es algo que es relativamente nuevo. Y en cuanto a la llegada de los CANSATs a México, es muy reciente. Sí, cuestión de estos años. Muchas gracias. Sí. Si nos dejas tus datos, con mucho gusto podemos platicar Gracias. Claro, podemos platicar incluso después de... ¿Tú eres número...? No, yo creo que 5. ¿Qué otro módulo de comunicación me recomiendas que tenga un alcance mayor del que mostraste con el XV? Porque vi que utilizaste el XV Pro S2 y que tenga así más o menos un rango de unos 10 kilómetros. Bueno, para empezar te recomiendo que utilices la frecuencia más alta. La de 2.4 exactamente. Y una antena de alta ganancia. Y de ahí en fuera depende mucho del diseño que estés haciendo,
de tus necesidades, cuánto vas a transmitir, qué velocidad ocupas, todo eso, porque incluso la zona, porque si estamos hablando de si es una zona con mucha nubosidad, entonces hay que hacer unos ajustes exactamente. Igual si gustas podemos verlo más adelante, pero sí te recomiendo que utilices la frecuencia más alta con una antena de alta ganancia. Y bueno, ¿crees que podría decir un módulo GSM sería operativo o solo dentro de ciudad? Dado que tienen pues su radio de... Podría ser, pero no me inclino mucho por la idea. Sí, podría, es factible, pero yo seguiría trabajando con radiofrecuencia. Mi pregunta es la siguiente, nos comentas de que tu módulo de alimentación es una fuente conmutada. Hasta donde yo sé que esas fuentes trabajan con altas frecuencias, ¿no tuvieron algún problema? No, porque precisamente por eso se utilizó una tipo step-up, que utilizan bobinas chiquitas. Entonces, como no la frecuencia, lo que hace una fuente conmutada es, pero conmuta precisamente por pulsos tu señal, vaya. Entonces, realmente como no eran grandes voltajes, no se aumentó tanto la frecuencia, por decirlo así. Entonces, no tuvimos un problema, y eso es donde viene el rizo. Entonces, tu rizo, como es uno de 50 milivolts, incluso creo que la IEEE es la que le establece cuál es el rizo máximo que puede haber, entonces realmente no hubo problema. Incluso, repito, puedes meter un filtro a la salida de tu fuente para evitar que este rizo, que es mínimo, te haga ruido con tu bus de datos. En este caso no pudiste, me manejas de que no utilizaron un circuito de, un 7805 a la mejor, porque dices de que tenían calentamiento. Exacto. No lo pudieron solucionar con un disipador o con un circuito de tapón. Sí, pero sacrificamos eficiencia. Ese es el y masa. Y es donde pues, volvemos a la redundancia. O sea, si sacrificamos eficiencia, la batería dura muy poco y ya no se puede llevar a cabo la ¿El tamaño es muy grande? No, es un chip es de un una chip chiquitito, una tarjeta que sí. mide más o menos como 1,5 centímetros por 1,5, 2 centímetros. No, mide 3 centímetros por 1,5 y 1 milímetro de grosor. Algo así. O sea, es muy pequeño y las ventajas que te da son muy grandes. Por acá voy yo, el número 7. Hola, yo soy Alfonso Flores, yo estoy enfocado más hacia la industria aeronáutica, pero me interesa conocer las ventajas que puede tener un cáncer. Uno, sobre el modelo vertical, ¿qué precio tiene estimado? Son 3 preguntas que te voy a hacer. Segundo, ¿cuál es su altura promedio? Pues obviamente sabemos que se afecta por varios factores. Y tercero, precisamente, ¿cuál sería el beneficio en relación con un dron, debido a que pues, es un poco más limitado su operación por el tiempo que permanece en el aire? La primera fue el precio. Aproximadamente 10,000 pesos, de 10,000 a 12,000 pesos. Es lo que está en ese cáncer. Es un aproximado, no te puedo dar el dato exacto, pero es un aproximado. Sí, el dato promedio. Sí, el siguiente es su altura. Su altura, depende mucho de tu vehículo. ¿Cómo lo vas a lanzar? Si tengo un vehículo que puede llegar a la estratosfera, ¿cuál podría ser la limitante? No, entonces sí, claro. Entonces, ¿cuál es el máximo en promedio? El radio llega hasta 1 kilómetro, ¿no? Bueno, es que depende de... Aquí ya lo que va a limitar es tu transmisor. Exacto. Es decir, si tu transmisor, por ejemplo, un XB para llegar a la estratosfera ni pensarlo. No pensarlo. Entonces necesitarías tener otro tipo de transmisor para poder llegar a esas alturas. Pero el que tiene es el de un... El que tiene es 1 kilómetro, creo, ¿no? Ese son 2 millas. ¿2 millas? 2 millas. 3 millas. 200 metros. Ese en específico es de eso. Pero, como dices ahí, lo puedes lanzar a una altura que quieras, siempre y cuando tengas un transmisor que sirva. Y tu vehículo, porque para llegar a esas alturas, obviamente ocupas un cohete, no puedes subirlo con un dron. ¿Y el cáncer va a funcionar? Me refiero por las aplicaciones Sí, de claro. presión, temperatura. Bueno, si lo sacas de los anillos de Van Halen, pues obviamente no, pues se va a freír. Pero se congela. La radiación sí, o sea, sí hay limitantes, no te voy a decir que no.
Entonces, ¿un estándar cuánto puede ser? ¿3 Kilo. días? No, bueno, Dos, o sea, es originalmente, que depende del transmisor, repito. originalmente la idea era que los Kansas fueran al espacio, Ok. pero dadas las limitaciones en volumen y masa, entonces a lo mejor las misiones no eran tan impactantes, ¿no? Sin embargo, de que pueden ir al espacio, ahora usar componentes comerciales en el espacio es otro tema, ¿no? Sí. La vida de todo dispositivo va a ser muy limitada, a lo mejor te dura algunas horas o quizá minutos. Entonces también meter un radiotransmisor de alta potencia en un espacio tan pequeñito es otra limitante. Entonces, si te das exactamente la batería, si te das cuenta, son mucho más limitantes, tienes que meter paneles solares para recargar Y la por batería. eso tienes un CubeSat. Entonces, exactamente, por eso es que surgió después la idea del CubeSat, era una plataforma un poquito más grande, entonces más fácil de realizar. No quiero decir que no se puede hacer con un Kansas, pero es mucho más fácil con otra plataforma como un CubeSat. Exactamente. Porque sí, precisamente como existen los CubeSat, pues un Kansas tiene una limitante, vaya. Igual depende, como decís ahí, de tu radio. O sea, es que ¿de qué te va a servir lanzarlo si no vas a tener comunicación? Y la última que me Los drones, pues muy fácil. Los drones son muy caros, tienen un periodo de batería muy corto, no son eficientes en el caso de si quieres medir, por ejemplo, partículas en el aire, tienes motores que te están aventando a tu sensor partículas, entonces estás teniendo una medición errónea, la altura que puedes llegar, el tiempo, porque si lo pones con un paracaídas va cayendo muchísimo más lento y puedes tardar muchísimo más que 10 minutos, que es lo que promedio te dura un dron, y son más baratos, en pocas palabras son muy baratos y fáciles de armar. Gracias. 8. José Carlos Ramón. ¿Dónde viene? Estudios de ingeniería en computación y también ingeniería en software. He estado dedicado también a la electrónica. Y la pregunta, son dos preguntas que me han contestado algunas. Básicamente la que me queda es el shielding. No se habla mucho del aislamiento, del shielding, los Kansas. Seguramente para ciertas alturas se necesita. Sí, claro. Básicamente es ahora una petición. Claro. Integrar esta parte. Bueno, es que es más desventaja que ventaja ponerle un shielding o un fuselaje que sea impermeable o cosas así. ¿Por qué? Porque pues, te ocupa peso, te ocupa masa, te quita volumen. Pero sí, si tu misión lo requiere, por supuesto que puedes hacer un Kansas con shielding. Incluso lo puedes hacer que sea por agua, ¿no? Que caiga en un mar y que salga a la costa, podría ser, ¿no? O de radiación, o de frío, o cosas por el estilo. ¿Y giróscopos en México? ¿Dónde? ¿Giroscopios? Ahí acabo de tener uno hace rato en su mano. No, pero... Sí, no, es muy fácil. Muchas electrónicas los venden. Son comerciales. Perfecto. A ver. ¿Giroscopios o sensores de efecto Hall? Ok. Los giroscopios los consigues de una manera muy fácil, sencilla. Están muy baratos. Hay módulos de unidad de movimiento inercial de 400 pesos que te traen giroscopio, acelerómetro, magnetómetro y son de montaje superficial. Miden, es muy pequeños. Aquí tengo uno. Pues déjatelo. Espera. Exacto. Sí, trae todo y son cuadradas, por eso me gusta tanto hacer porque es todo muy pequeño. Esta es una unidad de movimiento inercial o un IMU. Trae barómetro, presión y temperatura, porque pues sabemos que la presión está relacionada con la temperatura. Está muy pequeño y como puede ver es muy pequeño. También mide giroscopio, tiene magnetómetro, acelerómetro de 3 ejes, es una maravilla muy pequeña, ¿no? Y es muy fácil de conseguir y muy barato, 300, 400 pesos. Parece de la plataforma Arduino. No es de la plataforma Arduino, son sensores que incluso su celular trae. ¿Quién tenía el 8? El 9, perdón. 9, tú no querías. Tú. Bueno, son dos cosas básicamente. Ahorita estoy trabajando como voluntario, punto de contacto nacional para México, obviamente, en la Space Generation Advisory Council. Felicidades, bienvenido. Para llevar de los jóvenes a la parte internacional. Es un
consejo que sale por la ONU misma, y así que están implicados y necesitan más información, por favor, no duden en preguntar. Y la otra es acerca de los aterrizajes acuáticos que estabas mencionando. Estoy también interesado en eso. Es que tengo la idea que hace mucho, bueno, no es mucho, hace como meses sacaron que dio a pues una cinta o un río de chicharras. Pues una cinta es Tabasco, yo soy de Tabasco. Perdón, se me olvidó. Estaba siendo muy contaminado y que estaban sacando plantaciones y había un organismo que estaba consumiendo materia inorgánica. El pez diablo. No es pez diablo. No. Es una planta. Bacteria. Una bacteria, ok. Cianobacteria. Parecida, que está consumiendo plásticos. O sea, está limpiando el río. Y mi idea sería bajar un CANSAT al río mismo, aterrizarlo al río e ir a recolectar información cuando a veces no se pueda. Pero no sé si esto se puede hasta el CubeSat o CANSAT, y si se puede, sobre todo, aterrizar en cuestiones acuáticas, ¿no? Eso que estás diciendo se llama spin-off. Te voy a explicar un poquito por qué. La idea de un CANSAT o un CubeSat es lanzar algo al espacio. Entonces, un spin-off es tecnología que se deriva a partir de los CANSAT o de la misión. Entonces, eso que tú estás mencionando podría ser perfectamente un spin-off de los CANSAT. Una sonda CANSAT basada en un CANSAT que puedes mandar abajo del mar a tomar una muestra. Eso es una clara muestra de un spin-off de un CANSAT, vaya. Entonces, no es un CANSAT porque no hace lo que hace un CANSAT, que lo tiras y haces tu misión. Pero eso es un spin-off, claro, y es aplicable en todos los aspectos. Gracias. La número 10, nada más tenemos una más. Tenemos tiempo, pero nada más tenemos un más. ¿Eras tú? No, pero bueno, solo quería preguntarte, de los que ya has hecho, ¿por qué son competentes y cómo los podrías hacer los que vayas a hacer ahora más competitivos? ¿O en qué te va a salir esto? Ok, lo primero que se está trabajando, bueno, incluso ahí está, se está trabajando en el Asana 2. Es un nombre que le pusimos el GPS. Este es un, sí, bueno, ahorita se cayó ni modo. Vamos aquí. Ese es un nuevo, se está intentando desarrollar. Está el bus de datos seleccionado, como ya se imaginarán, es el cuadrado ese. Lo que se busca con es que sea modular, que tú puedas implementar diferentes misiones, que tengas un CANSAT básico y que a partir de ese CANSAT puedas sacar la misión principal y meter una misión secundaria a placer. Así, si yo soy un profesor que tengo 4 CANSAT base y 5 diferentes misiones, puedo hacer 5 diferentes equipos y que cada equipo tenga a cabo una misión. Entonces, esa es una de las ideas, vaya, que se quiere implementar en este nuevo CANSAT, que sea modular, vaya, que sea tipo plug and play, ¿no? Conecto y tengo otra lanzo, misión. conecto y cambio misión y pongo una nueva. Entonces, esa es una idea generalizada, ¿no? Generalmente dándolo así de lo que se quiere hacer, bueno, que está buscando hacerse con el nuevo desarrollo del Tipo flyback. Tipo flyback, incluso, que regrese a su dueño. Y pero ¿qué innovación o por qué piensas que qué es lo que tú piensas que podría hacer mejor a lo que estás haciendo aparte de eso? Ok, porque, repito, es modular. Puedes implementar diferentes misiones con una misma base. O sea, si tú desarrollas, se vuelve como una plataforma educativa, por así llamarlo. Entonces, en base a esa plataforma que tú tienes, puedes enseñar todo lo específico de los CANSAT y de los métodos que se te ocurran. Y aparte puedes meter misiones secundarias que tú mismo puedes desarrollar. Entonces, eso es lo que se busca, desarrollar más que nada como una plataforma educativa de software libre tipo Arduino. Muy bien.
¿Me puedes explicar un poquito del Space Bootcamp? Es que lo leí en su página de internet. No es con nosotros. Yo no soy de esa. O sea, sí es de la agencia, vaya, pero yo no soy de esa área. Entonces, no te podría Pero explicar. ahorita te decimos quién te responde. ¿Tú tienes una pregunta? Bueno, ¿qué otro tipo de aprendizaje en base a tus experiencias en tu de cáncer lo recomiendas? Bueno, en el de Texas, en el concurso nos menciona que inclusive es más fácil comprar un paracaídas sin implementar su cáncer, pero no sé si tú hayas construido, no sé, con el ICE o te haya igual funcionado. Construir un dispositivo con un aterrizaje diferente, no. Y en cuanto al paracaídas, sí, es más fácil obtener un paracaídas. Incluso hay software que te ayudan a hacer número de gajos, cuántas diseño de todo el paracaídas. Incluso es lo más. Yo te recomiendo un paracaídas, no te metas en broncas. Aunque sería interesante otra cosa. Aunque sería interesante otra cosa, una cana. Es que depende mucho de tu misión. Repito, si tu misión es un combat, pues entonces ya no ocupas ya no solo es un paracaídas lo más recomendable, porque con un paracaídas ya hay diferentes tipos de paracaídas, cómo lo vas a controlar la caída, o en una caída, como viste en el otro, el flyback era por paracaídas, pero como dije también hay hasta como tipo Transformers que salen de la data y son como un Es que les iba a mostrar una entonces depende de tu semejante, misión. ¿Cuál es tu misión? Construir un cáncer en general. Ok, pues si quieres empezar te recomiendo un paracaídas de ahí para arriba. Surgieron 3 preguntas, estamos a punto de cerrar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Una pregunta por persona. ¿De qué lado ya acabamos? A ver, no sería móvil. Pueden ser móviles porque si lo haces como reguiletos vas a tener una batería. ¿Qué recomiendas para un cáncer de medición de radiación? ¿Una plataforma Arduino o una Texas? Te recomiendo un microcontrolador. Te recomiendo un microcontrolador. Sí, o podemos empezar a hablar de procesadores. Puedes incluso buscar uno que se llama un nuevo Intel Edison. Iba a comenzar con el Apple. No, Intel Edison. No. Te sirve más. Dentro de los cursos. Puedes buscarlo. Pero un microcontrolador es suficiente. Está interesante, ¿no? Marco Antonio es mi nombre, soy estudiante de ingeniería mecatrónica. La pregunta es, a la hora de lanzar los CANSA, ¿hay alguna restricción de la Secretaría de Comunicación y Transporte? Por ejemplo, ustedes usas cohetes, no sé, le pueden pegar un avión, la altura. Muy buena pregunta. Sí, hay restricciones en cuanto a cohetes. En cuanto a cohetería, todo lo que es pólvora y combustible sólido está restringido por Secretaría de Defensa Nacional porque es considerado un explosivo. Entonces, si vas a lanzar tu cáncer, te recomiendo que sea por un droncito chiquito, algo más calmado, o consigue los permisos y me hablas para que lo lancemos. Sí, también, pero todo está regulado por Secretaría de Defensa. No es específicamente de los cánceres. Yo la verdad es que casi no he escuchado nada de la ciencia. Entonces, quería contarles por qué otros proyectos están trabajando. ¿Qué otras cosas hacen aquí en México en el espacio? Okay. Si te quedas con nosotros un rato después de que terminemos, con mucho gusto ampliamos tus dudas. Sí, porque la misma. En cuanto a lanzadores, por ejemplo, cohetes, ¿qué se está haciendo ahorita en la agencia espacial? Repito, cuando consigamos los permisos, me invitan para Sí, porque mira, ahorita estoy aquí en el posgrado, aquí en el semestre común, y pues estamos desarrollando cohetes, pero pues, cohetes para poner, ¿no? Y quiero saber qué están haciendo ahorita en la agencia. Hay un grupo de interés, entonces si te quedas unos minutos también platicamos contigo. Sí, porque sí hay, pero debemos que hablar luego. Octavio, ¿tenías algo? Sí. Respecto a la pregunta que por allá hacían, dentro de los cursos, una de las actividades que se les pidió a los profesores fue desarrollar precisamente una idea y una propuesta. Entonces, respecto a la que decías en cuanto al paracaídas, mira, te voy a mostrar una de las propuestas de uno de los profesores, que en lo personal creo que nos pareció
muy interesante y eso ya es producto de los cursos que se están dando, ¿no? No sé si... Está. Cambia de puerta. En ingeniería sí decimos cuando nada funciona, lea el manual. Está muy grande. Esta es nuestra casa en el espacio. Mira, esta es una propuesta de uno de los profesores que él proponía un mecanismo de descenso para evitar usar un paracaídas. Y presentó todo el proyecto de qué es lo que él buscaría desarrollar y hizo este pequeño modelado 3D, ¿no? Entonces, realmente ya es parte de tu creatividad, de qué es lo que quieres implementar. Una vez que conozcas la base, pues ya puedes jugar con otras cosas, ¿no? Es como un reguilete, pero va frenando exacto. Bien, pues ahora sí queremos darle las gracias a los ingenieros. Uno de nuestros patrocinadores va a dar un mensaje. Comercial. En la plataforma educativa que está en www.educacionespacial.org hay un curso Cómo construir tu propio cáncer. Entonces, aquellos que estén interesados en conocer un poco más a detalle, es una buena opción y por supuesto podemos estar en comunicación directa mediante esa misma plataforma para cualquier duda que tengan cuando estén desarrollando su propio cáncer. Gracias. Y sí, Space Boy. Bueno, aprovechando que están ustedes aquí, que son gente joven interesada en el espacio, quiero presentarles al representante de esta sociedad internacional que está asociada con Naciones Unidas. ¿Nos repites tu nombre? Mi nombre es Alejandro Córdoba. Soy consultor para Space Innovation Advisory Council. ¿Qué hacemos? Básicamente traer sus propuestas de la parte joven entre 18 y 35 años a la ONU en cuestiones pacíficas, sobre todo de exploración espacial, leyes espaciales, derecho espacial, todo esto también que viene con el emprendimiento espacial, asteroides, unos proyectos muy interesantes que posiblemente les interesen, y si están en todo esto, pues por favor no duden. Decirme ahorita, voy a estar aquí si quieren unos 15 minutos. Ahorita no tengo tarjetas, pero les puedo mandar correo. Si tenemos menos de 18. Ah, pues. Con permiso de sus papás. Muchas gracias por su participación. Con esto les quiero presentar al maestro Carlos Duarte, que es nuestro coordinador general, y nos va a decir unas palabras de cierre. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer a todos su presencia. Realmente estamos muy contentos de tener tanta presencia. Ya se nos está haciendo pequeño este lugar para los seminarios, entonces vamos a buscar un lugar más apropiado. Estamos transmitiendo, como ustedes saben, a través de internet, nuestro canal de divulgación. Tuvimos una asistencia virtual de 580 y tantas visitas. Todo es poco. Y queremos seguirlos invitando a nuestros seminarios. Vamos a publicar en la página web de la agencia, en la página de la revista Ciberespacio, en nuestro portal educativo, porque queremos seguir fomentando la educación espacial en México y queremos propiciar la formación de proyectos con ustedes. Entonces nos interesa mucho su retroalimentación y vamos a seguir trayendo seminarios. Un próximo seminario va a ser sobre CubeSats. Ya vimos una clase de satélites que se llama Serios, que ya hacen misiones espaciales, se ponen en órbita. Pues próximamente vamos a tener un seminario sobre diseño de CubeSats y pues sus sugerencias son bienvenidas. Nos pueden escribir a través de Twitter o nos pueden escribir a la revista, a la página de la revista. Ahí hay forma de dejar comentarios. Entonces vamos a estar pendientes de su retroalimentación
y seguiremos desarrollando seminarios y otros eventos, cursos ya un poco más largos sobre educación espacial. Pero necesitamos pues la participación de todos ustedes. Excelente, pues no puedo. Okay. Bueno, es que me encanta otro mensaje, otro comercial. Bueno, el maestro Carlos Duarte es punto de contacto para la parte educativa entre la NASA y la Agencia Espacial Mexicana. Entonces se va a promover en breve que estudiantes interesados en ciencia y tecnología espacial puedan hacer estancias cortas de 15 semanas en la NASA. Entonces pronto va a salir la convocatoria. Entonces les sugiero que si están interesados también estén pendientes en sus universidades y también en el portal de la Agencia Espacial Mexicana, en la revista Hacia el Espacio y en el portal educativo. Gracias. Sí, la revista Hacia el Espacio es haciaelespacio.org y ahí publicamos noticias, convocatorias, invitaciones. Nuestro siguiente seminario, además de repetir en una ocasión posterior, va a ser Cultura y el Espacio. También la cultura está en el espacio, de hecho en el espacio cabe todo. Entonces en febrero tendremos Cultura y el Espacio. Muchas gracias y hasta pronto. No.